Bienvenidos a la Cátedra Administración Tributaria en la Gerencia de Proyectos. En esta oportunidad vamos a analizar todo lo referente a los aspectos de economía que están vinculados directamente con los asuntos tributarios. Para ello vamos a considerar inicialmente entonces las variables fundamentales que establecen los vínculos de los aspectos económicos a los tributos. Así tenemos entonces en los índices de precios, en su clasificación de índice de precios al consumidor, índice nacional del precio al consumidor, lo que signifique la interpretación de los números que nos arrojan el cálculo de la inflación y el concepto tributario, uno de los aspectos más importantes relacionado con todas estas variables económicas, la unidad tributaria. ¿Qué es un índice de precios? Un índice de precio es sencillamente un indicador estadístico que mide la relación de precios ocurrida en un determinado periodo con respecto a la variación de precios ocurrida en un periodo considerado como periodo base. Esa es la base fundamental de lo que es la interpretación o el significado de un índice de precios. Cuando nos referimos a lo que es un periodo base, es el periodo de referencia al que se le asigna un valor de 100, necesario para poder construir una serie estadística que nos va a servir para comparar las variaciones de los valores entre el año base y los años anteriores al año base o años posteriores al año base. Así, de esta manera tenemos que todo año base catalogado como tal, su índice de precio referencial es 100, lo que en cuanto a las distintas variaciones de precio adelante del año base van a ser seguramente mayores que 100, lo que significaría que son incrementos de precio, y los años que están detrás del año base o antes del año base seguramente van a ser valores menores que 100, lo que implicaría que seguramente son variaciones de precios menores a la referencia del año base. Existen algunas metodologías para calcular el índice de precios. Así tenemos que el índice de precios se calcula de dos maneras, uno a través del cálculo directo y otro a través de la variación de precios. Considerando el método del cálculo directo, tenemos entonces que el índice de precios se calcula a través de esta simple ecuación matemática, P1 sobre P0 por 100, mientras que por la metodología de la variación de precios, el índice de precios lo calculamos en función a esta ecuación matemática que nos implica la variación porcentual de precios, P1 menos P0 sobre P0 multiplicado por 100. En ambas ecuaciones, delta P para el caso de la variación significa la variación de precio, mientras que P1 es los precios del periodo en el que estamos efectuando el cálculo y P0 es el precio del periodo base. Quiere decir que cuando vayamos a calcular un índice de precio con respecto a otro periodo o el periodo del año base, consideramos entonces el precio que nos corresponde para el periodo en que estamos haciendo el cálculo con respecto al periodo del año base o el periodo de referencia que consideremos a tales efectos. Veamos pues entonces un ejemplo del cálculo de un índice de precio a través del método directo. Así tenemos que el índice de precio a través del cálculo directo se realiza utilizando la ecuación I P, índice de precio, que es igual a P1 sobre P0 multiplicado por 100. Demos estos valores referenciales de ejemplo. Fíjense ustedes, para el año P0, el año de referencia con el que vamos a hacer el cálculo de la variación, tendríamos que la cesta de productos, una cesta de productos cualquiera, independientemente del número de rubros, elementos que la conformen, tiene un valor de 8.500 unidades monetarias. Pero para ese año, para el año siguiente o para el año en que vamos a efectuar el cálculo, en ese caso el año P1, esa misma cesta de valores tiene un valor de 25.500 unidades monetarias. Entonces, utilizando la metodología del cálculo directo, tendríamos como índice, nos preguntamos entonces cuál es el valor del índice de precio para ese año P1. Utilizando esa metodología tendríamos la sustitución de los valores, P1, el año en que estamos haciendo el cálculo, el año en que estamos obteniendo la variación de precio, 25.500 P1, sobre el año de referencia o año base, 8.500 multiplicado por 100, eso nos da 300. 300, que significa que el índice de precio para el año P1 es de 300. ¿Qué significa este 300?
que como consideramos que el año base vale 100, entonces él triplicó el precio en función del año base. O sea, fue 3 veces el valor, y ustedes lo pueden probar matemáticamente. 8.500 por 3 es 25.500. Como que estamos hablando a efectos estadísticos, la función se usa con valores referenciales por encima de 100 o por debajo de 100 para hallar las variaciones. Utilizando el cálculo del índice de precio a través del método de la variación de precio, consideramos entonces que la fórmula o la ecuación matemática es la delta P, que es igual a P sub 1 sobre P sub 0, P sub 1 menos P sub 0 sobre P sub 0 multiplicado por 100. Esto no es más que una sencilla ecuación matemática de la variación porcentual de un número con respecto a otro. Y tendríamos los valores referenciales o de ejemplo que dimos anteriormente para el año P sub 0, esa cesta básica de producto, esa cesta de producto con un valor de 8.500, y para el año siguiente o para el año de referencia de análisis, P sub 1, esa misma cesta básica tiene un valor de 25.500. ¿Cuál entonces sería el índice de precio para ese año? Utilizando el método de la variación porcentual, sustituimos valores: P sub 1, 25.500 menos P sub 0, 8.500 sobre P sub 0, 8.500. Multiplicado por 100 nos da 200. Fíjense que esto nos indica la variación, no el índice de precio. Entonces, la variación es un asunto totalmente distinto al resultado del índice de precio. Por lo tanto, el índice de precio contiene la referencia del año base más la variación. Entonces, así tendríamos 200, que es la variación con respecto de ese año P sub 1 con respecto al P sub 0, más 100, que es el valor que le corresponde por referencia al año base que hemos considerado. Entonces, esta sumatoria nos da sencillamente la delta P más el índice de precio del año base, nos da 300, el mismo resultado que nos da a través del método directo. Lo que pasa es que el método anterior es un método directo y esto es un método donde hallamos la variación de precios que, sumada al índice de precio del año base, nos da el índice de precios definitivo. Existe un caso, o existen los casos, pues no necesariamente uno, en que la variación de precios disminuye. O sea, puede ser que suceda que haya menores precios con respecto al año base. Normalmente esto sucede con años anteriores al año base. Así tendríamos entonces la misma metodología para el cálculo a través del cálculo de la variación de precio. Tendríamos la ecuación que ya conocemos, la variación de precio, y usamos los precios de esta manera. Para el año P sub 0, esa cesta de productos cuesta 8.500 unidades tributarias, mientras que para el año P sub 1, ahora la referencia está atrás o antes que el año de referencia base. En este caso costaba 700, porque era un año o periodos anteriores al año base, ¿no? ¿Cuál sería entonces el índice de precio para ese año? Utilizando la ecuación matemática de la variación porcentual o la variación de precio, tendríamos que P sub 1, en este caso nos da 700, menos P sub 0, que es un valor mayor, 8.500, entre P sub 0, 8.500 multiplicado por 100, aquí nos da el valor negativo de una variación a menos 0,92. Entonces podríamos pensar que el índice de precio es un valor negativo. No, el índice de precio nunca va a ser un valor negativo, porque como hicimos con el ejemplo anterior, a la variación de precio le sumamos el valor del índice de precio del año base, obtendríamos entonces el resultado del índice de precio correspondiente para este periodo P sub 1, cuyo valor de referencia es menor que el valor de la referencia del año base. Y en este caso nos da un índice de precio de 99,08. Esto nos da como conclusión o como un análisis global de que no va a haber un índice de precios nunca negativo, sino menores que 100 o mayores que 100. Menores que 100 es que no sea nunca negativo, porque cualquier valor de la variación de precio de cualquier periodo sumado al valor de 100, que es el año referencial, siempre nos va a dar un número positivo dentro del rango. Los índices de precios en Venezuela los maneja básicamente u oficialmente el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, a través de su serie de estadísticas que presentan en su portal, nos presenta una serie de indicadores que están de alguna manera vinculados a determinados sectores de la economía formal de Venezuela.
Esto sucede para cualquier otro país. En Venezuela, básicamente, el Banco Central de Venezuela publica el índice del precio al consumidor del área metropolitana de Caracas, que se ha venido usando con una referencia desde el año de 1950 hasta nuestros días, hasta estos momentos. Y está tratando porque ese índice correspondía solamente a los efectos de variaciones de precios del área metropolitana de Caracas. Entonces, en un momento dado, creo que a partir del año 2007, el Banco Central de Venezuela creó o incorporó a las estadísticas de estas mediciones lo que vamos a conocer como INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y entonces tiene una cobertura más completa que la propia el área metropolitana de Caracas. Lo vamos a ver más adelante cuando toquemos las características del Índice Nacional del Precio al Consumidor. También tenemos el Índice de Precios al Productor de la Industria Manufacturera y Privada, que se utiliza para tener algunas referencias estadísticas en este sector de la manufactura, de la industria privada. Tenemos el índice de precios al por mayor, donde se vinculan todos aquellos establecimientos comerciales que hacen sus comercializaciones a través de la figura del mayor, ¿no? También tenemos el índice de precios a los insumos de la construcción, un índice que se utilizaba con muchísima certeza antes de los años, hasta la década de los años 90, en cuando se utilizaban para valorizar y hacer evaluaciones de construcciones o lo que tenía que ver con el ramo de este tipo de industria. Y otro índice que se llama índice de remuneraciones asalariados, que realmente no sé si actualmente tenga alguna utilidad dentro de esto, porque como la variación que hemos tenido últimamente en los últimos 15 años ha sido tan abrupta, estos índices de precio han tenido una significancia y quizás sus resultados de alguna manera no están acorde con la realidad económica del país. ¿Para qué se utilizan entonces los índices de precio? Bueno, en principio los índices de precios se utilizan como conversión de valores nominales a valores reales. Es una manera de homologar los valores históricos a una metodología única para que no haya distorsiones, para que no existan este tipo de picos, viéndolo desde el punto de vista gráfico, pero que de alguna manera podríamos homologar. Hablamos no es lo mismo hablar con precios del 2008 al 2020 en términos reales que en términos indexados a través de un índice de precio que nos puede significar entonces un resultado distinto a lo que podría significar a valores históricos. También se utilizan como ajuste para inflación de partidas no monetarias, conociéndose como partidas no monetarias aquellas partidas que son susceptibles de protegerse de la inflación. Estamos hablando de aquellos activos, bienes corporales y de que de alguna manera puedan protegerse de la inflación, puedan ser sujetos a ajustes inflacionarios. Existe también lo que se conoce como partidas monetarias, que estas partidas monetarias de alguna manera no se pueden proteger de la inflación. Unas partidas monetarias por excelencia son el efectivo en caja y banco. Usted tiene 100.000 unidades monetarias en un periodo y lo mantiene allí por n periodos, y a los n periodos ese valor monetario de 100.000 queda inalterable, al menos que haya una reconversión monetaria como lo que sucedió en Venezuela en los últimos 15 años, ¿no? Pero las partidas no monetarias son partidas que de alguna manera puede buscar la manera de reposición de valores a través del tiempo y por supuesto considerando su vida útil. También se utilizan como actualización de valor de la unidad tributaria, una figura muy importante en el esquema tributario nacional, y como factor de ajuste para tasas y multas que establecen hoy en día la mayoría de las normas, que en vez de multarte o ponerte una tasa en función de la unidad monetaria, te lo fijan en función del valor de la unidad tributaria, y entonces hacen una conversión y ese sería el costo de una multa o de una tasa que esté sujeta a la ley de timbre fiscal, por ejemplo. Vamos a dar un paseo por lo que estableció en su momento el Instituto Nacional de Estadística para la nueva configuración del Índice Nacional de Precios al Consumidor, tratando de sustituir esa figura que veníamos utilizando desde la época de 1950 como el índice de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas. Hasta el año 2007
el índice de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas se utilizaba como referencia para todas las variaciones de precios que se reflejaban o que resultaban en todo el territorio nacional. Viéndolo desde el punto de vista de aplicación activa o formal de este índice de precios al consumidor de Caracas, no era el reflejo de lo que sucedía en zonas distintas al área metropolitana de Caracas. Por ejemplo, lo que sucedía en Barinas, en Apure, en Amazonas, no podría considerarse Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Upata, Maracaibo, la costa oriental del lago, zonas alejadas de la ciudad de Caracas, que tienen una economía particular y tienen un ciclo económico distinto por sus niveles de producción, por sus tipos de producción. Entonces no era posible, no era justo pues que de alguna manera lo que sucediera en Caracas, por razones de que siempre la ciudad es un poco más costosa que el interior de la República, entonces tendría que acogerse a niveles inflacionarios un poquito más elevados de lo que quizás podría suceder en alguna zona del interior del país. Entonces, conceptualmente hablando y usando la lógica y la justa aplicación de los términos económicos, se crea el Índice Nacional de Precios al Consumidor y ellos establecen, vamos a dar un repaso a lo que ellos presentaron en el 2008, que está vigente, pero que tiene algunos bemoles que realmente no están a tono, ¿no? En los aspectos metodológicos que utilizó el Instituto Nacional de Estadística para ese momento, por supuesto avalado por la Universidad de los Andes y el Banco Central de Venezuela, y el banco y otras entidades importantes del país, definió, como lo venía haciendo el Banco Central de Venezuela, lo que es el significado del índice de precio al consumidor. El índice de precio al consumidor es un indicador estadístico que mide un periodo determinado los cambios ocurridos en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de hogares que habitan un área geográfica. Fíjense que habla sobre la variación de precios en una cesta o canasta de bienes y servicios que es del consumo de los hogares que conforman la geografía específica. Los componentes del índice de precio al consumidor siempre fueron o son las encuestas de presupuestos familiares, la cual se divide en la composición de la canasta de bienes y servicios y las estructuras de ponderaciones a través de unas complejas fórmulas estadísticas que se establece el tipo de consumo de acuerdo al número de integrantes que conforman una unidad familiar. Y por otra parte, la encuesta de precios que se establece a través de la implementación de los establecimientos y la recolección continua de una medida de encuesta de precios en distintos establecimientos. En esta presentación del índice de precio nacional de precio al consumidor se establecieron también los aspectos metodológicos, los componentes del índice de precio, que son las encuestas familiares. Entonces ellos dicen que las encuestas de los presupuestos familiares es una investigación por muestreo dirigida a los hogares que tiene por objeto obtener la información sobre ingresos, egresos, características de las viviendas que habitan, composición y otras variables económicas, sociales de sus miembros. Su principal objetivo, por supuesto, es obtener la canasta de bienes y servicios y las ponderaciones, hablando de cuántos miembros promedio tiene una unidad familiar, cuál es el consumo de esos productos que ellos establecen como cesta básica, y las ponderaciones, cuál es la cantidad de consumo de cada uno de esos rubros o de esos productos. Y por supuesto la encuesta de precios, que son encuestas que se hacen con el objeto de recolectar los precios de los productos contenidos en la cesta o en la canasta básica de bienes y servicios del IPC, principalmente en una muestra de establecimientos que los comercializan. El asunto está que Venezuela viene con una serie de continua y permanente casi de lo que es fijación de precios por parte del Estado. Esta fijación de precios, por supuesto, es lo que ellos van a considerar como que el precio de ese producto es ese y ya está, lo que está en la lista. Y en el mercado, como hemos tenido la experiencia, el comportamiento de los precios es totalmente distinto, porque cuando en una economía tan restrictiva como la que tenemos en este momento, o en estos últimos momentos, en estos últimos años, en Venezuela, se fija un precio obligado por el Estado, normalmente estos productos desaparecen de los anaqueles de comercialización. Entonces, al desaparecer estos productos de los anaqueles de comercialización, porque el productor no está dispuesto
a vender o a producir a pérdida. Entonces comienzan las negociaciones por el mercado negro o subterránea, en economía subterránea, y los precios son totalmente distintos, ¿no? Esto ha pasado por ejemplo, con el cartón de huevos. Cuando lo fijaron una vez a 400 bolívares, los huevos desaparecieron del mercado y entonces aparecían los huevos que costaban 500, 600, 800, y la gente se burla técnicamente de esta lista de precios porque es una cosa como obligada, no hay un consenso entre las partes, trabajadores, empresarios y gobierno, una comisión tripartita que para los años 90 todavía se utilizaba. No era quizá la mejor solución, pero ayudaba a tomar un acuerdo de cuánto me cuesta, cuánto quieres ganar y cuánto es que vamos a recaudar y de qué manera la gente está dispuesta a pagar. Hoy en día no, eso se desapareció de la faz de lo que es la mesa de negociaciones y es una verdadera utopía, ¿no? Toda esta serie de cosas. Entonces, pero ¿qué es lo que hace el Estado? En vez de hacer encuestas, lo que hace entonces es ver su lista de precios. Entonces allí podemos pensar que los índices de precios tienen alguna manipulación por parte del Estado cuando existe una extensa y continua lista de regulación de precios en función de que no hay una encuesta de un mercado libre, no hay una economía libre donde se fijen los precios por oferta y demanda, por gusto del consumidor, sino que sencillamente el Estado dice, bueno, vale tanto y esa es la información que tiene, ¿para qué voy a encuestar si está casi el 90%, diría yo conservadoramente, la gran canasta de bienes y servicios que establece el Banco Central de Venezuela está bajo el control de la lista de precios de regulaciones. También se establecieron los aspectos metodológicos para el establecimiento ahora del Índice Nacional del Precio al Consumidor. Ellos definieron el Índice Nacional del Precio al Consumidor como es un índice al consumidor referido a la totalidad del país. Bueno, y aquí sí ya hay un justo reconocimiento, ¿no? Se impuso de que en vez de solamente Caracas era el resto del país, completo el país. Entonces eso se manejó a través de toda la configuración geográfica del país, a través de una muestra estratificada, donde se usaron localidades medianas, pequeñas y áreas rurales, y 23 entidades como estados. Pues el resultado fue una muestra de 74 localidades en el dominio de lo que ellos denominan resto del país. La cobertura geográfica de los índices de precios al consumidor en algunos países de América Latina son los siguientes. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, Perú usa 24 ciudades, Brasil 9 áreas metropolitanas, México 46 ciudades, Chile o el Gran Santiago de Chile 32 municipios, Colombia 13 ciudades, Bolivia 4 ciudades, Argentina, Gran Buenos Aires y la capital y 24 distritos, Estados Unidos la totalidad de la unión de los 50 estados, Ecuador 12 ciudades y ahora Venezuela 10 áreas metropolitanas más 74 localidades dentro del dominio del resto. Los aspectos metodológicos que se utilizaron para la instauración o el inicio de la aplicación o la utilidad del Índice Nacional del Precio al Consumidor fue la fórmula de cálculo, que es la famosa fórmula de la SPER, los hermanos que en su momento hicieron este tipo de ecuaciones matemáticas complejas a nivel estadístico, y tenemos aquí una ecuación clásica, una ecuación encadenada, cosas que no vamos a caer en detalle porque esos son otros niveles de estudio matemático. Ellos establecen aquí los precios base, los precios del periodo que se van a estudiar, las cantidades del periodo base, entre otras cosas, las ponderaciones, y a través de estas pequeñas, menudas fórmulas, ellos establecen entonces esos cálculos de ponderaciones de recolección de precios, entre comillas, del consumo de la familia, los integrantes de la familia, las ponderaciones que establecen cada uno de los consumos que se hacen en rubro, entre otras cosas no menos importantes. Los aspectos metodológicos para el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue que se tomó como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tendrá como año base o año de referencia diciembre de 2007, y por eso el resultado del año base nuestro, diciembre de 2007, es valor 100. ¿Por qué se utiliza diciembre de 2007? Estas justificaciones sí realmente no tienen cabida dentro de lo que es el análisis lógico, estadístico, económico, pero vamos a leerla, porque 2007 es el año que se seleccionó como base de lo que será el nuevo sistema de cuentas nacionales. Puedes agarrar cualquier nuevo sistema de cuentas nacional y eso no es una implicación para que sea el año 2007
una referencia para considerarlo como año base. Otra consideración, porque si bien la tercera encuesta nacional de presupuestos familiares fue levantada en el 2005, el análisis y procedimiento de estos datos, como es usual, en este tipo de investigaciones consumió algo más de un año. Por supuesto, el análisis de una data tan gigantesca en una encuesta de esta naturaleza no se va a hacer de la noche a la mañana. Entonces, duró más de un año, entonces, como fue en el 2005, ellos escogieron el 2007, porque a la muerte terminaron casi llegando al 2006. Terminando el 2006. El levantamiento en firme de los precios a nivel nacional comenzó en diciembre de 2007, y a nivel internacional se suele utilizar un determinado mes como base de referencia. Esta es, para mí, en mi opinión, esto es sin caer en ser un mal crítico, ¿no? Sencillamente no tiene validez en el aspecto de economía. Nuestra experiencia nos dice que para considerar un año base en cualquier economía mundial, se consideran algunos aspectos importantes como la estabilidad, el año en que se haya producido la estabilidad de precios más uniforme, por ejemplo, el año de mayor productividad, el año con un crecimiento económico razonable y aceptable dentro de lo que se llama el crecimiento de una nación. Estas son las bases importantes para poder establecer como referencia económica la consideración de un año base. No estas cosas que están acá, pues estas son cosas teóricas, muy, entre comillas, algo adecuadamente redactado, pero que no convence para nada una justificación como tal. Venezuela tiene muchos años, muchísimos años, que no tiene una estabilidad de precio, una uniformidad, un comportamiento uniforme en la variación de los precios. Esto ha sido hasta los años 70 u 80, quizás podríamos haber analizado eso cuando veamos entonces las series estadísticas. Aspecto metodológico del índice nacional de precios al consumidor o base de referencia. Entonces aquí tenemos en algunos países de América Latina, cómo se usan los índices de precios. Perú, por ejemplo, usa como referencia el 91, Paraguay 92, El Salvador 92, Chile, Colombia 98, Honduras el 99, Guatemala el 2000, Venezuela ahora 2007, desde 2008. Uruguay 97, Bolivia 91, Brasil 93, México 2002, Nicaragua 99, Argentina 99, Estados Unidos utiliza el año referencial, el periodo referencial 82-84, fíjense ustedes, hace más de 20 años, 40 años, perdón. Y Ecuador septiembre 94-95, el único actualizadito es Venezuela, y esto quiere decir, si esto se ha mantenido constante o se ha mantenido vigente hasta este momento, de que las variaciones de precios allá no son tan relevantes como lo que ha sucedido en Venezuela. En cuanto a la canasta de bienes y servicios, la oficialidad en Venezuela la divide en 362 rubros, de los cuales 281 son bienes y 81 son servicios. De los bienes tenemos agrícolas, agroindustriales, pesqueros y otros manufacturados. Y dentro de los manufacturados tenemos entonces alimentos 9 y no alimentos 131. Dentro de los servicios tenemos servicios de restaurantes y no restaurantes. En la totalidad de alimentos son 155 rubros, y los que no son no alimentos son 200 rubros para la composición de los 362 rubros de la cesta básica venezolana. Estos son algunos resultados de las ponderaciones por grupos de la estudio para determinar el índice de precio. Aquí tenemos que, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas corresponde a un 37.2% en la totalidad del país. Aquí está por ciudades más importantes. Y así, por ejemplo, tenemos salud, transporte, ¿no? Cada una de las ponderaciones, lo que pesa en el consumo familiar. Aquí tenemos algunas estructuraciones de las ciudades en cuanto a los grupos. Vemos que, por ejemplo, en Caracas prevalece con mayor valor el consumo de servicios de educación, 37%, y así sucesivamente para dar el total de las ponderaciones. Estos son estudios muy profundos de nivel estadístico. En cuanto a la muestra de los establecimientos, tenemos que los establecimientos se dividen en privados y públicos. De los privados tenemos los formales y los informales. La muestra de establecimientos que establecen para este tipo de estudios consideran automercados,
grandes cadenas, abasto, bodegas, mercal, panadería, buhonero, cosas que yo dudo, porque vamos a encontrar a los buhoneros o los que llaman hoy en día bachaqueros, ¿no? Ya eso es otra cosa que yo creo que es sencillamente teoría, ¿no? Acá. Concesionarios, compañías, restaurantes, líneas, farmacias, carnicerías, servicios domésticos, clínicas, mercaderías, en fin, todos los establecimientos que de alguna manera venden servicios, bienes y servicios que están considerados dentro de la canasta básica familiar venezolana. Aquí tenemos la serie de índice de precio al consumidor que comienza del índice de precio al consumidor IPC desde 1950. Esta es una serie cortada acá a 1980. Aquí tenemos una representación gráfica de ese comportamiento, ¿no? del promedio hasta 2018-2019. Fíjense cómo, claro, por la cantidad de datos que tenemos, prácticamente es una línea uniforme, pero a partir del 2018 ¡pac!, se revertió la cosa y fue abrupto el incremento, ¿no? Aquí tenemos la muestra, la serie estadística del 81 al 2000, marzo, donde vemos que la inflación acumulada de los años de 1950 hacia acá, fíjense como a partir de 2017 hubo un pico, luego un bajón aquí medio extraño, tiene sus justificaciones por la reconversión monetaria y algunos aspectos ahí medio extraños, ¿no? La serie del índice nacional de precios al consumidor, que está disponible desde 2007 hasta el 2020, la tenemos acá y esto es sencillamente la data que tenemos hasta ahorita. Por supuesto, vamos a tener una actualización en los formularios que ustedes van a recibir de estas variables hasta septiembre de 2020. Inflación. La inflación es el mal que nos atañe a los últimos momentos en esta nación. La inflación se refiere al alza sostenido en el nivel de precios agregados que es compartida por la mayoría de los productos y servicios. Fíjense que hablan de el incremento sostenido de precios agregados. Es como un paquete completo. No porque determinado producto subió abruptamente con respecto a otros productos, eso se considera en economía como inflación. Claro, uno lo puede considerar los efectos individuales, pero a términos macroeconómicos, este es el concepto de la inflación. Por supuesto, la inflación marca el deterioro del poder adquisitivo del signo monetario empleado como patrón de medida de intercambio de bienes y servicios. El afectado directamente es el consumidor, el ciudadano a pie, ¿no? Esta es la ecuación con que se calcula la inflación acumulada, índice de precio al consumidor sub 1 sobre índice de precio al consumidor sub 0 menos 1 por 100. Esta es la famosa fórmula del cálculo de la inflación acumulada, donde IPC sub 1, es el periodo en el que se está considerando el cálculo de la inflación. Usted se ubica en cualquier año que desee, en cualquier periodo, obtiene ese índice de precio y decide, bueno, yo lo voy a comparar con determinado periodo anterior, pues, y lo usa como IPC sub 0, ¿okay? El 1 es el actual y el sub 0 es con el que respecto queremos hacer la comparación. La inflación acumulada interanual es el efecto del incremento de precios de bienes y servicios de un determinado año con respecto a la variación de precios de esos mismos bienes y servicios del año inmediatamente anterior. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Normalmente todos los bancos centrales, el gobierno central utiliza la medida de la inflación de este año con respecto al año anterior. Eso es básicamente lo que se utiliza. Cómo se compara diciembre 2019 con diciembre 2018. Y de ahí no lo saca nadie. Entonces, pero resulta ser que lo que sucede en un año no necesariamente tiene que ser lo que puede afectar una inflación como la que tenemos en estos momentos, que sobrepasa todos los dígitos, ¿no? Y esto es consecuencia no del año pasado, es consecuencia de varios años que ha venido surtiendo algunos efectos, algunas afectaciones a las variables económicas, macroeconómicas, en el sistema del consumo privado, en el sistema de la producción, que en conjunto generan una gran ola, un gran tsunami y estamos donde estamos. Las economías llegan a este nivel de deterioro en función de una serie de eventos que se van sucediendo a lo largo de varios periodos consecutivos, no de un año para otro. Al menos que haya una catástrofe natural de magnitudes, bueno, pues que
sobrepasen las expectativas de cualquiera en cualquier ciudad. Pues esto es consecuencia de una acumulación de eventos. Pues. Entonces, pero los gobiernos manejan la inflación acumulada interanual como un signo de éxito o un signo de derrota, ¿no? Un signo de que estamos mejorando o estamos empeorando de un año para otro. Y no realmente creo, en mi opinión, que esto refleje la verdadera ubicación de las variables en un determinado momento como el que estamos pasando. Aquí tenemos, por ejemplo, que la inflación acumulada del 2007 con respecto al 2006, porque es el año inmediatamente anterior, considerando estos valores, los valores de índice de precios al cierre de cada ejercicio fiscal, nos dio como resultado que la inflación para el 2007 con respecto al 2006 fue 22,46. Para el 2008 con respecto al 2007 se situó en 31,39. Fíjense ustedes que la variación es pequeña. Ahí podríamos hablar, bueno, sí, hay una estabilización de los precios ahí, dentro de un parámetro aceptable, ¿no? En 2009 sucedió que eso llegó a 26,9%, y aquí cualquiera se puede parar y decir, hemos dominado el monstruo de la inflación, hemos bajado tantos puntos con respecto al año anterior. Y esto es acumulativo, esto no es que sucedió y se queda, no, esto se suma una torre por encima de la otra. Aquí tenemos el 2015, que sucedió una inflación acumulada con respecto al 2014 de 159,69. Fíjense cómo subió abruptamente con respecto al año anterior o el periodo anterior. En el 2016 alcanzó a las 3.898,6 puntos porcentuales con respecto al 2015. Comienza como que a sentir el deterioro de la cosa, ¿no? Y en el 2017 se situó en 968,95. Y se bajó porque quizás hubo una reconversión monetaria, hubo una desaceleración del consumo, no hubo producción adecuada. O sea, hay variables que se contrajeron de alguna manera y quizás revirtieron el efecto de que venía sucediendo, ¿no? Son complicadas las razones por las cuales puede suceder esto, pero suceden las cosas. En el 2018, la inflación acumulada con respecto al 2017 alcanzó 176.323, y fíjense lo que sucede en el 2019. Los índices de precios ya sobrepasan las 9 cifras. O sea, estamos hablando de 11 cifras, 16 millones con respecto al 2018 que se situó, y la inflación acumulada se situó en 10.092%. Esto es con términos de valores que seguramente están tomándose de listas de precios regulados, porque si se toman las listas de precios de mercado, esto no nos cabría en esta pantalla. Nosotros, como venimos haciendo una crítica, entre comillas, no tampoco destructiva, de por qué la utilización de las cifras interanuales de inflación no era la más adecuada, porque lo que sucede en un año no necesariamente refleja lo que se viene acumulando de varios años. Entonces hemos considerado que es óptimo, valedero, la utilización de la inflación acumulada a través de décadas. Porque cada década en todas las economías del mundo se incorpora nueva tecnología, se incorpora nueva mano de obra, se incorporan nuevos profesionales, se cambian los gustos, hay tendencias distintas, nacen nuevos productos para satisfacer nuevas necesidades, quizás nazcan nuevas necesidades, en fin, una serie de factores que puede suceder en 10 años que realmente te puede dar la visión de lo que realmente está sucediendo en la economía de cualquier país del mundo. Entonces, analizar la inflación acumulada, el comportamiento de esta cifra a través de la década sería lo más óptimo, sería lo más razonable dentro de lo que puede estar manipulado las cifras oficiales por parte del manejo de este tipo de interpretaciones. Así tenemos, por ejemplo, comenzando por la década de los 50, que termina en el 59, con respecto a la década de los 60, que termina en diciembre del 69, 10 años en esa época que estábamos, bueno, pues saliendo de la dictadura de alguna manera y ya comenzando a ser un país petrolero en vías de gran potencial a nivel mundial. La inflación acumulada fue apenas del 14,06%. Para la década de los 70 con respecto a los 60, con la década de los 60, perdón, la inflación se llegó a 108,2%. O sea,
la variación fue grandísima con respecto, pero quizás tenga algún razonamiento lógico, porque ya en los 70 Venezuela ya era un país petrolero muy de mucha importancia a nivel mundial, y habíamos trasladado ya de la gente de los 60 hacia a las ciudades más importantes, sobre todo Caracas. El aparato burocrático seguramente del gobierno creció abruptamente, entre otras razones que si podemos analizarlo daríamos una clase especial para esto, ¿no? La década de los 80 con los 70, esta inflación acumulada llegó a 647,5, 6 veces más que la década anterior. También quizás por razones de crecimiento económico, el está barato, dame dos. Okay, la época del dólar a 4.30, la gente viajera, Miami era la ruta, era una locura, era la Venezuela saudita que llaman los conocedores de esos resultados económicos para ese entonces. En la década de los 90 con respecto al 80 la cosa se puso de otro color. Llegó a 3.914,8, quizás fue por razones de... Hubo la debacle financiera, entre otras cosas, ¿no? La transición de los partidos tradicionales a la llegada de este régimen a través del chavismo y toda esa serie de cosas, generaron una serie de conflictos y anomalías en todas estas variables, ¿no? En la década que vamos de la primera década del año, de la década de la época del 2000, con la última década del año de los años 90, se situó en 594. Y dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, aquí hubo de todo también. Hubo reconversión monetaria, hubo se retuvo el aparato productivo se trancó, se comenzó a trancar en la primera década del año 2000, de los años 2000, y para de contar cualquier otra cantidad de cosas. El gasto público, bueno, pues de alguna manera, quizás con la reconversión monetaria también nos bajó un poco todas las cosas, ¿no? En la década, al 2019, con respecto a una década cerrada en el diciembre de 2009, bueno, hemos terminado todavía la década de los años 20 en este nuevo siglo, 21, se sitúa la inflación acumulada en 9 millones, esto se lee 9.922.167.082. Aquí está el resultado de lo que nos está pasando. Y haciendo una década hipotética a septiembre de 2020, que es el último periodo que el Banco Central ha suministrado cifras del índice nacional, el índice de precio al consumidor y el índice nacional de precio al consumidor con respecto a ese mismo periodo de septiembre, pero en 2010, para tener una década. Fíjense el resultado de la inflación que tenemos: 72.622 millones % de inflación acumulada. Y estos son con cifras que quizás de alguna manera seguramente están manipuladas por el Estado venezolano. El concepto de la unidad tributaria nace en la época de los años 1994, cuando nace el nuevo sistema tributario venezolano. Se hace la reforma de la ley del Código Orgánico Tributario y allí se incorpora el concepto de la unidad tributaria por primera vez. Se hace la reforma de todo el sistema tributario, la ley de impuestos sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado. Todas se circunscriben a esta unidad tributaria. Nace el concepto de la unidad tributaria, que es una variable cuyo valor está en función del valor de la variación del índice de precios al consumidor. Por eso es que vinculamos todas estas variables económicas a los aspectos tributarios, porque el sistema tributario nacional todavía en las leyes vigentes considera la unidad tributaria como patrón de referencia, cosa que no lo están haciendo adecuadamente. Eso lo veremos más adelante, pero está vinculado entonces la unidad tributaria obligatoriamente a la variación del índice de precio al consumidor, y tenemos que conocer que, como hemos conocido, que es un índice de precio al consumidor, para poder entonces entender qué es el resultado del valor de la unidad tributaria. Su aplicación corresponde a la actualización de valores establecidos en leyes fiscales y parafiscales, y asigna valores homogéneos a tarifas, multas, partidas no monetarias y demás normas que consideren bolívares a valores corrientes. Esa es básicamente la utilidad o la aplicación de la unidad tributaria. Desde 1994, que se puso en marcha la vigencia de la unidad tributaria, ella comenzó con un valor por lo que estableció el Código Orgánico Tributario para ese entonces, un valor inicial de 1.000.
y cómo se iba a comportar su actualización a través de la variación del índice de precio al consumidor a partir del año 95, comenzamos entonces a usar la ecuación de la variación del índice de precio del 95 con respecto al 94 para que nos dieran, entonces fíjense ustedes cómo nos da un valor estimado y un valor oficial. Aquí hicieron el sistema de la regla del redondeo, ¿no? En el 96 a 2662 y lo pusieron como 2700. Y así sucesivamente en el 98, en el 99, en el 2000, en el 2001 todavía había unos valores parejos. En el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el 2008. El 2008 tiene un asterisco porque en el 2008 creo que se volvieron crazy, ¿no? En el 2009 ya el valor estimado fue manipulado acá, un redondeo que, bueno, no hacía daño, igual que en el 2010. En el 2011 tuvo una discrepancia allí, en el 2012 también. En el 2013 mantuvieron una línea de estimaciones con la oficialidad. En el 2014 comienza entonces una cosa, un juego extraño, una aplicación de conceptos distintos, ¿no? Fíjense que daba 163 y la pusieron en 127, 2015 209 y la pusieron en 150. En el 2016 390, 177, aquí fue abrupto. En el 2017 712 con 300. Aquí hay una manipulación a intereses del Estado, ¿no? En el 2018 fue una locura. En el 2008 fue la reconversión monetaria primera del gobierno de Chávez. Y ahí los valores cambiaron. Y en el 2018, bueno, eso fue un desastre, ¿no? Porque la estimación daba para 7.600 y ellos colocaron un valor arbitrario de 17. En el 2019, porque desde el 2016 ellos dejaron un tiempo de publicar cifras oficiales de lo que era el índice de precio. Entonces era como que, bueno, lo colocamos de alguna manera, porque no habían cifras oficiales para establecer la variación de los índices de precio. En el 2019, cuando se descubren las cifras, resulta ser que la estimación daba para 1.344 y ellos colocaron 50 a dedos también. En el 2020, dada la cifra, de acuerdo a lo que establece el Banco Central, daba para 5.096 y ellos colocaron 1.500 bolívares. Fíjense que están manipulando a complejo discrecional, a su entera necesidad, estos valores. Recuerden que la cestatique daba pie para el valor la unidad tributaria daba pie para el valor del cestatique, así es, disculpen. El aparato de gasto por parte de cestatique en el Estado debe ser grandísimo, ¿no? Entonces pagar una cestatique a 390 en vez de pagar a 177, la diferencia presupuestaria era muy marcada, ¿no? Igual que en este caso, ¿no? Fíjense, ustedes pagaron una cestatique a 5.096 a ponerlos a mi antojo al dedo por ciento a 1.500. A partir del año 2017 la unidad tributaria comienza a manejarse a dedo. Y esto rompe los esquemas porque viola lo que establece el Código Orgánico Tributario y las leyes tributarias como la misma ley de impuestos sobre la renta. Y entonces no hay una intervención de la Asamblea Nacional, que es la que podría dar el aval de la referencia de esto, y ahora no, ahora la modificación de del último Código Orgánico Tributario establece que eso lo hace la Administración Tributaria a su discreción, y no debe ser así porque el Código Orgánico Tributario establece que es por la variación del índice de precio del consumidor. Entonces se está usando la cosa a su entera satisfacción o requerimiento de necesidad. ¿Y qué se perjudica con esto? Bueno, en gran parte, quizá a lo mejor dice, se benefician los que pagan impuestos o tasas, que entre comillas sería más barato si fuera el valor real. Pero los trabajadores que dependen de una ley de cestatique o un establecimiento oficial de un cestatique estarían ingresando menos dinero, porque a 1.500 es mucho menos que lo que correspondería a 5.000. En el 2018 hacemos esta referencia para terminar. En el 2018 se volvieron locos, de verdad. Recuerden que en el 2018 hubo una reconversión monetaria, la segunda que estableció el gobierno de Maduro. Y primero fue 500, luego pusieron 850 en marzo y luego en mayo.
Luego en junio, cuando se estableció la reconversión monetaria, estaba en 1200, a dedos también, 4 cambios en un año, y la reconversión lo llevó a 0,12, entonces cerraron con una unidad tributaria de 2017. Verdaderamente el Estado venezolano, a través del manejo de la administración tributaria, ha hecho con el sistema tributario algo a su caja chica, a su entera satisfacción, a su entera necesidad, y está tomando las acciones de esa manera sin la consulta oficial o los canales oficiales que establece. Con esta última propuesta o análisis hemos llegado a la conclusión de lo que titulamos como tema importante los aspectos de economía relacionados directamente con los tributos venezolanos, su influencia, su consecuencia, su origen y su interpretación. Muchísimas